¿Cuántas veces al día haces exactamente lo mismo en Windows? Clic aquí, clic allá, abrir un menú, buscar una opción, cerrar una ventana, etc. Si como yo quisieras saber una forma más rápida y cómoda de dejar de pelearte con los mismos 15 clics, entonces este video probablemente es para ti. Siempre había escuchado que se quejaban de que Windows era lento y tedioso para hacer cosas repetitivas. Y la verdad, hasta cierto punto tenían razón, hasta que descubrí AutoHotkey, una herramienta gratis que te deja crear tus propios atajos y automatizaciones en cuestión de minutos. Hoy te voy a mostrar los 5 scripts que uso a diario y que cambiaron cómo uso mi PC, y lo mejor, sin programar una sola línea. AutoHotkey o AHK es un programa open source que existe desde hace más de 20 años y lo que hace es realmente muy simple. Tú escribes un archivo de texto con unos comandos, lo ejecutas y a partir de ese momento Windows responde a tus propios atajos. Concretamente puedes hacer que Control más Shift más M mutee tu micrófono en cualquier app, o que al hacer scroll sobre la barra de tareas sube o baje el volumen, cosas que Windows nativamente no te deja hacer tan rápido o que te obliga a resolver con 5 clics. Yo lo descubrí por accidente buscando cómo hacer una sola cosa específica y terminé armándome un setup personalizado que hace que cada día en mi computadora sea más agradable. Para instalarlo es tan simple como entrar a autohotkey.com, le das al botón de descargar y bajas la versión 2.0. Cuando se abra, te darás cuenta que hay varias opciones, desde crear scripts, ver los datos reales de lo que ves en pantalla y hasta convertir tus atajos en formato .exe. Lo que realmente es de utilidad es la opción de crear archivos de texto y editarlos desde tu editor favorito. Además, cuentas con links directos a la documentación oficial para aprender todo de este programa sin tener ningún conocimiento previo. Pero si no quieres leer la documentación, lo que te recomiendo es pasarle la referencia a tu conversación de IA y así simplemente le escribes lo que quieres que haga tu atajo con tus propias palabras y así te devolverá el script listo para copiar y pegar. Yo así armé los míos. Obvio, si después quieres personalizar de verdad o entender qué hace cada línea, sí te conviene leer la documentación, pero para empezar esto es todo lo que necesitas: una idea, una IA y un editor de texto. Empecemos con uno clásico. ¿Cuántas veces has querido tener una ventana siempre visible mientras trabajas en otra? Un video de referencia, un chat, lo que sea. Windows nativamente no tiene esta opción y las alternativas te dan más de lo necesario. Con este script presionas Control más Alt más T y la ventana activa se queda fija. La presionas de nuevo y se libera. Por otro lado, lo normal es que el portapapeles de Windows solo guarde lo último que copiaste. Herramientas como Ditto o Clipboard Manager existen, pero son apps que hay que instalar aparte. Con este script guarda los últimos 5 y los pegas con Alt más 1 más 2 y así hasta Alt más 5. Es como tener un historial de portapapeles nativo sin instalar nada extra. Después tengo este que es probablemente el que más uso en el día a día. Subir o bajar el volumen de Windows siempre es algo como buscar un icono, esperar a que aparezca el slider, moverlo con el mouse y rezar para no pasarte. Con este script solo paso el scroll sobre la barra de tareas y el volumen sube o baja sin cliquear nada. Y si tienes más de un monitor, sabes lo tedioso que es mover una ventana a otro monitor. La arrastras, la sueltas donde no querías, la reacomodas o la maximizas. Con este script presiones Windows más Shift más una flecha a la derecha y la ventana salta al siguiente monitor en un segundo. Funciona con 2, 3, los que tengas. Y créeme, una vez que lo pruebas, no hay marcha atrás. Y por último, uno de mis favoritos. Cuando una app se traba, normalmente tienes que esperar 5, 10 o hasta 15 segundos a que Windows decida que no responde y te deje cerrarla. Con este script presionas un atajo y la app se muere al instante, sin esperas, sin diálogos. Y así es como en menos de 10 minutos invertidos, por fin soy capaz de realizar tareas repetitivas de forma más fácil y rápida. Lo mejor es que cada uno de estos scripts los puedes modificar a tu gusto, además de que cuentes con una amplia variedad de opciones para que cree los atajos que más necesites, como puede ser mutear tu micrófono, mover ventanas a otro escritorio, abrir todo lo que usas para tu espacio de trabajo de golpe, etc. Y como no se me debería de olvidar, una última cosa. Baba Booey.